El presidente López Obrador celebró la renuncia de Guerra Ford al INAI. Va a ser investigado por este gasto en el table dance. Y resultó que la tarjeta, la oficial, se utilizaba para pagar gastos de un bar, dinero del pueblo. El 2019, la Secretaría de la Función Pública hizo una investigación en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿De quién? De Peña Nieto. Había contratos que habían asignado que podrían haber derivado en un desvío de recurso cuyo monto estimaría en más de 2,000 millones de pesos. Se da a conocer en la conferencia mañanera, y es que el presidente López Obrador celebró la renuncia de los secretarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, del famoso INAI, que gastaron dinero público del organismo en un table dance. Ay, Dios. Digo, está bien que si ellos tenían ganas de ir a cotorrear, de echar cotorreo, llegar y... Pues bueno, está bien, ¿no? Cada quien sus cosas. Pero que vayan y gasten el dinero del pueblo mexicano, creo que eso es otra cosa, ¿no? Y resultó que la tarjeta de crédito o de pago, la oficial, se utilizaba para pagar gastos de un bar, dinero del pueblo. Conózcalos, amigos, véalos. Mire, ahí están, precisamente en pantalla. El presidente López Obrador celebró la renuncia de Guerra Ford al INAI. Va a ser investigado por este gasto en el table dance. Fue precisamente la tarde del 13 de noviembre que el maestro Oscar Mauricio Guerra Ford renuncia al cargo como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Esto tras la revelación de Contralínea acerca de los presuntos 94 gastos indebidos con cargo a la tarjeta bancaria del INAI, que este habría hecho en agosto del 2014 en su calidad de comisionado, en los cuales se incluyó 3 de estos gastos en un table dance que fue clausurado 4 años después bajo acusaciones de incurrir, pues obviamente, en trata de personas. En ese contexto también renuncia Rosendo Chepov a su cargo, también como secretario del INAI, con el objetivo de facilitar la investigación correspondiente. Eran comisionados cuando el pleno de ese instituto falló por la censura de los documentos que daban cuenta del presunto desvío del recurso público, y por estos hechos ya el pleno del Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio vista al órgano interno de control para que inicie obviamente la investigación sobre estos gastos personales realizados por Oscar Guerra Ford con la tarjeta corporativa. La solicitud de investigación no incluyó una revisión de los gastos personales en los que probablemente hubiera incurrido los 4 comisionados actuales de esa institución, que cuentan con tarjetas bancarias del INAI y un margen de 10 días para reembolsar los gastos que hagan sin ajustarse a las normas del ejercicio del dinero público. Sin embargo, la presidenta del instituto, Blanca Lilia Ibarra, ya estaba enterada de estos gastos, pues desde hace más de 4 semanas, Contralínea había solicitado una entrevista para que diera a conocer qué pensaba y qué acciones se tomaría por parte del INAI respecto al tema. La funcionaria rechazó la petición y ahora, en un comunicado, el instituto aseguró que actuará con todo el recurso administrativo y de fiscalización disponible para poder aclarar este y cualquier acto que pudiera considerarse contra la legislación y normatividad mexicana. Incluso añadió en una especie de descargo adelantado que era muy importante destacar que ni las comisionadas ni el comisionado del INAI actuales formaban parte del pleno que hace más de 7 años conoció y resolvió sobre el caso. Las y el integrante del pleno se declaran a la espera de los resultados que arroje la investigación de este órgano interno de control y van a actuar obviamente en consecuencia. Además, también el pleno
hizo un llamado para una reunión de trabajo para el Consejo Consultivo del INAI y que conozca información clara y precisa sobre este caso, información a la que hizo referencia. No la publicó para el conocimiento del pueblo mexicano, incluso no refirió si dará una postura mucho más amplia. Por lo pronto, bueno, pues ya el presidente López Obrador celebra la renuncia de Óscar Mauricio Guerra Fort y Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, que han presentado su renuncia luego de este escándalo, revelado por Luis Guillermo Hernán y Nancy Flores de Contralínea, quienes presentaron pruebas de que ambos funcionarios utilizaron tarjeta de crédito para irse, pues ahí de pillines, amigos. Andaban de coquetones con el dinero del pueblo mexicano, ¿sí? Ay, Diosito santo, ¿no? Pero están tan enojados. Imagínense que dicen, no, 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 necesitamos el dinero. Imagínense, tanto andan desesperados que Alejandro Moreno, por ejemplo, el dirigente nacional del PRI, ha protagonizado diferentes spots publicitarios en los que busca destacar la labor del PRI para construir México, pero ¿qué tanto es cierto de lo que dice? Esto es importante, póngale like al video y comparta, amigos. Es importante que se comparta porque estas campañas las están atiborrando por todos los medios habidos y por haber. Con el inicio de las precampañas electorales encima, pareciera que Alejandro Moreno lo que busca es posicionar al PRI en la contienda para tratar de limpiar su nombre, y para esto ha lanzado una serie de promocionales donde él es el protagonista y dice que hay quienes tratan de cuestionar el papel del PRI en la historia de México. Mire, textual le voy a poner parte de lo que dice Alejandro Moreno en uno de estos spots, amigos, y esto decía: hay quienes cuestionan el papel del PRI en la historia de nuestro país, pero algo es innegable. El PRI construyó México. Con el PRI, México vivió su mejor época, decía Alejandro Moreno. Las familias mexicanas tenían oportunidades, había desarrollo y siempre fuimos ejemplo a nivel mundial. Es parte de lo que precisamente decía Alejandro Moreno en uno de sus videos publicitarios. Aquí la pregunta es, Alejandro Moreno, ¿dónde vive? Según Alito, este partido que gobernó por más de 70 años fue quien construyó al país con carreteras, hospitales, escuelas. Además aseguró que al hacer estas obras nunca pensaban más que en el pueblo, y aseguró que sus gobiernos sí no son perfectos, pero dan resultados y saben gobernar, ¿verdad? Corrupción en hospitales y carreteras. El dirigente partidista, amigos, sostuvo que el PRI construyó todo esto, pero no puntualizó la manera en la que los construyó. Es conocida la corrupción que ha imperado en la historia más reciente del tricolor, y como muestra hay datos de su última administración que lo exhiben. El 2019, la Secretaría de la Función Pública hizo una investigación en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿De quién? De Peña Nieto. Había contratos que habían asignado que podrían haber derivado en un desvío de recurso cuyo monto estimaría en más de 2,000 millones de pesos. Estas empresas que están en esta jugada, hay muchas vinculadas con altos exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y hay nombres. El que fue el secretario de Infraestructura, Óscar Callejo, Erwin Lino, que fue el particular de Peña Nieto. Hablando de los hospitales, basta ver documentos que el actual gobierno de López Obrador heredó de las últimas administraciones. Son 430 hospitales abandonados en obra negra o sin finalizar. Sin embargo, en la mayoría de esto, los recursos para su construcción ya habían sido ejercidos. Recuerde que cuando fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso desde los 90 cómo el ISSSTE redujo en más del 60% el financiamiento público. Por su parte, el Seguro Social le redujeron el 40% de apoyo público, lo que habla de un desmantelamiento de la salud pública y la seguridad social. El mismo presidente López Obrador recordó en la conferencia matutina
de hace unos días, que durante los últimos 36 años, tanto el PRI y el PAN, pues amigos, no incrementaban los salarios, tema que este gobierno sí ha tratado y que es uno de los factores clave para la reducción de los índices de la pobreza en el país, ¿no? El PRI en la historia de México, dice Alejandro Moreno, mire la historia, si mal no recuerdo, del PNR de Lázaro Cárdenas con su reparto de tierras y la nacionalización de petróleo no es comparable con el PRI reciente, con una enorme trayectoria neoliberal y privatizadora. Los partidos, como todo, tienen matices y en ocasiones unos se imponen a otros. En el caso del PRI, su viraje a la derecha fue claro y lo llevaron poco a poco, desde la privatización de los ferrocarriles, la banca, las cárceles hasta las no concretadas del todo como la salud, la energía, el petróleo y el agua. El PRI se caracterizó por destruir la estructura del Estado mexicano, las obras y labores que realizaba en supuesto beneficio del pueblo estaban sumergidas hasta los hombros en corrupción y opacidad. Ahí está el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el tren interurbano México-Toluca. Tuvo que inaugurarlo el presente gobierno después de años de retraso. Lo del Naim, amigos, lo que realmente les importaba era esto del... Lo que pretendían hacer ahí era un negociazo alrededor del aeropuerto. Aerotrópolis, pensaban hacer ahí parques, fraccionamientos privados. Dicen que ya hasta habían ahí más o menos tanteado el agua a los camotes con la venta de terrenos. Pero de eso, pues no mencionó nada Alejandro Moreno en su campaña. ¿Usted qué opina hasta el momento? Regáleme su comentario, por favor. Es bien importante. Póngale like también al video.